Buenas noches. Bienvenidos a Encrucijadas del Bicentenario, la experiencia republicana, peruana y desafíos culturales transnacionales. Este es el quinto ciclo de conferencias organizado por el Centro Cultural de Petro Perú. Y esta noche tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Américo Mendoza Mori. Él, voy a presentarlo, es docente del programa de etnicidad en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Su formación académica es en estudios literarios, lingüísticos y culturales. Tiene un doctorado en la Universidad de Miami, Florida, y estudios de literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El trabajo del doctor Mendoza Mori sobre estudios andinos y comunidades latinas en Estados Unidos ha aparecido en una variedad de publicaciones académicas. Ha sido presentado en las Naciones Unidas y en el New York Times, además de ofrecer charlas TEDx y en otras plataformas. Américo no es solo un académico, sino que es un activista y un personaje que está ayudando a difundir el valor de las lenguas originarias en la academia norteamericana y en general en la sociedad global. Así que para este ciclo de conferencias Encrucijadas del Bicentenario es un honor tenerte con nosotros, Américo. Adelante. Muchísimas gracias, Marcel. Muchísimas gracias al Centro Cultural Petroperú por esta oportunidad de tocar el tema de las lenguas originarias. Y es un gusto. Entonces voy a comenzar. El título de la charla es Narrativas y lenguas originarias en la construcción de identidades y en la conexión con las oportunidades en este momento que estamos reflexionando sobre el bicentenario de nuestro país. Y para ello quisiera comenzar con unas imágenes de la comunidad campesina de Acocunca, que se encuentra en Cusco, en la provincia de Tequispicanchis. Esta provincia, que se encuentra a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, tiene la bendición de contar con una vista de ensueño, la segunda montaña más alta del Perú, también conocida como el Apu Ausangate. Los estudiantes de primer año de la escuela rural de esta comunidad, en sus clases de comunicación, siendo ellos quechohablantes nativos, le escriben poemas a esta montaña y obviamente lo hacen en quechua. Por ejemplo, pueden decir Ausangatillay, Sumajerit Iwan Kausanki. El Apu Ausangate, por lo tanto, no es solo su fuente de inspiración literaria, sino que además de un bello paisaje también les provee vida. De ahí viene el agua para la siembra, para tomar, incluso para sus animales. Gracias a sus dedicados y talentosos profesores que cuentan con estudios y certificaciones en educación intercultural y bilingüe, los estudiantes crecen y siguen explorando sus capacidades de expresión en su lengua materna durante la primaria, a la vez que van aprendiendo el español. Sin embargo, al acabar esta primaria, los estudiantes de esta escuela en Acocunca deben dar un examen únicamente en español para poder ser aceptados en la escuela secundaria, ubicada en el vecino pueblo de Ocongate, a 1 hora a pie. Lamentablemente, varios de ellos no terminan aprobando ese examen y tienen que repetir el año escolar para tomarlo nuevamente. Pero incluso si son niñas, muchas veces ahí se acaba la educación. ¿Cuál es entonces el mensaje para estos niños que empiezan estudiando en quechua y de pronto al acabar su primaria se enfrentan con un examen en español que les trunca su devenir educativo? Que tal vez aprender y desarrollar habilidades en su lengua materna, en una lengua indígena de nuestro país, que en teoría es oficial, no sirve de mucho, porque incluso
puede terminar siendo un obstáculo en su realización personal. La situación de los niños en Ococunca, lamentablemente, no es única en el Perú. Y por eso quería comenzar la charla reconociendo la labor de los distintos maestros, que a pesar de estos obstáculos, mantienen y siguen promoviendo nuestras lenguas originarias. Por aquí voy a retroceder un poco, luego de mostrar este caso, porque creo que necesitamos una foto, una figura un poco más genérica de en dónde se posiciona la situación de estos maestros y de estos estudiantes para un público que todavía no está muy familiarizado con la situación de nuestras lenguas. Pero lo dejo acá en este caso de nuestros estudiantes de Acocunca. Por otro lado, cuando pensamos en el quechua o en otras lenguas de la región de América Latina, es probable que lo primero que venga a nuestra cabeza sean las maravillas precolombinas. En el caso de Perú, posiblemente el caso más famoso es Machu Picchu. Ser peruano, narrar la peruanidad, representar la peruanidad en el extranjero, comienza por lo general con un comentario sobre Machu Picchu. Es decir, no hay una vergüenza, sino más bien hay un orgullo respecto a lo indígena en nuestra narrativa nacional. Sin embargo, pareciera que lo indígena se queda en las ruinas, en el pasado, y que de pronto tendría poco que ver con las situaciones que acabo de describir de estudiantes quechohablantes. Entonces, tal vez un primer paso que podemos hacer es tener una data más general y conocer un poco más de la situación de nuestras lenguas, ya sea el quechua, el aymara, el náhuatl en otras zonas de las Américas, como en México, el maya, el guaraní, en la Amazonía peruana el shipibo-conibo. En los últimos años ha resurgido el debate sobre la importancia de las lenguas indígenas en el Perú. Por un lado, se trata de una necesidad de reivindicar el legado cultural que éstas ofrecen. Sin embargo, por otro lado, también es un tema de justicia, como vemos, el reconocer a millones de peruanos que merecen gozar de plenos derechos como ciudadanos que son, más allá del simbolismo de postal y turístico. En esta charla espero abordar estos temas y proponer maneras de generar espacios más inclusivos, en donde lo lingüístico no sea solo motivo de discriminación. El quechua es la lengua originaria más hablada en América del Sur. Aproximadamente entre 6 a 8 millones de personas la tienen como lengua materna en Ecuador, Perú y Bolivia, y en algunas zonas de Argentina, Chile y Colombia. Son más de 3 millones de peruanos quienes hablan esta familia lingüística. Incluso en la actualidad existen quechohablantes fuera de Sudamérica, principalmente personas que emigraron a España, Italia y Estados Unidos. Históricamente, con el aymara y el puquina, el quechua era una de las lenguas predominantes en los Andes al momento de la llegada de los españoles a Sudamérica en el siglo XVI. El investigador Bruce Mannheim señala que al momento de la invasión europea, el quechua sureño peruano era la lengua franca y administrativa del Estado Inca y fue catalogada por los españoles como la lengua general del Inca. Fin de cita. Posteriormente, el quechua se convirtió en una herramienta para la evangelización de esta región sudamericana. Se escribieron gramáticas y diccionarios. Por ejemplo, está el lexicón o vocabulario de la lengua general del Perú, de 1560, por Fray Domingo de Santo Tomás. También existió documentación legal, homilías y cátedras. El jesuita Diego Holguín, autor de la Gramática General Quechua del Inca, señala que la importancia de la lengua del quechua en aquella época, y cito, y esto es de saber las lenguas que tan necesarias son para la conversión de las almas, y asimismo todo lo que ayuda a la facilidad para saber lenguas, o preciso o mejor, los que tienen celo de las almas. Fin de cita. La administración española tuvo una fuerte influencia en la legislación
de las lenguas originarias de las Américas mediante los archivos y los concilios religiosos. En el virreinato del Perú, los concilios limenses fijaron la necesidad de enseñar tanto el quechua como la aymara a los clérigos para la evangelización en los Andes, así como la elaboración de catecismos en dichos idiomas. En la Universidad de San Marcos, en Perú, que es la más antigua del país y también del continente, por ejemplo, se exigía dominio de alguna de estas dos lenguas para poderse graduar. Estas lenguas, por lo tanto, el quechua y el aymara principalmente, en la época colonial, tuvieron intentos de sistematización con el fin de unificar sus variantes regionales y así hacer su uso más práctico. Si bien el quechua hasta el día de hoy es considerada principalmente una lengua oral, existió documentación sobre la misma e incluso vestigios en la arquitectura. En la foto que tenemos aquí a la izquierda, por ejemplo, podemos ver que a las afueras de Cusco se levanta la iglesia de Andahuaylillas, construida a inicios del siglo XVII, y en la entrada a su pila bautismal es posible apreciar un mensaje escrito en 5 idiomas, en español, en latín, en aymara, en quechua y en puquina. En quechua dice Noja bautizalki yaya churi espíritu santo simi. En los siglos XVII, dos aspectos claves afectaron el desarrollo y la vitalidad de las lenguas originarias, específicamente el quechua. Las reformas borbónicas buscaron centralizar el poder sobre las colonias y por tanto vieron con desconfianza el uso de las lenguas americanas utilizadas por las élites indígenas. A su vez, fue la época de las revueltas lideradas por Túpac Amaru y Juan Santos Atahualpa contra la corona española. A consecuencia de estas rebeliones se prohibieron ciertas publicaciones, entre ellas la obra del Inca Garcilaso de la Vega, y también se restó importancia a los estudios de gramáticas de nuestras lenguas. Por ejemplo, podemos ver aquí en estas imágenes publicaciones del siglo XVII de autores que, si bien es cierto, escriben en español, incorporan palabras, cosmovisiones, conceptos en quechua. Con la independencia del Perú en 1821, la situación lamentablemente empeoró para estos idiomas. La aristocracia limeña quitó poderes a las élites incas e indígenas, y con ello estas lenguas originarias terminaron de perder legitimidad. Desde entonces, ser un hablante de quechua acarreó estigmas derogatorios, como ignorante, inferior, subordinado. Como señala el investigador Alan Durston, debido a su condición marginal de estas lenguas, los hablantes buscan aprender y optar por el español. Esta construcción social y cultural negativa de nuestras lenguas originarias no se dio como un resultado o como un proceso espontáneo e inocente. El sociólogo peruano Aníbal Quijano, al referirse a los procesos de dominación política y económica en Occidente, señala que la conquista de América hace 500 años fue el impulso que el capitalismo necesitaba para imponerse como sistema mundial, y como consecuencia de ese proceso se generaron jerarquías de raza y etnicidad, en donde lo europeo se ubicó de una manera privilegiada. La colonización del territorio americano es, por tanto, también la del poder y del saber. Es el pensamiento eurocéntrico lo que decide qué vale y qué no. Otra intelectual, como Linda Tuhiwai, en sintonía con Quijano, denuncia la existencia de estas jerarquías. Cito: el considerar que las poblaciones indígenas no son plenamente humanas, o incluso subhumanas, permite generar una distancia que se mantiene y justifica mediante políticas de exterminación y domesticación. Fin de cita. Sin una élite indígena en el ámbito social y económico en nuestra República Peruana, fue más fácil ignorar e incluso denigrar a los pueblos indígenas mientras se le quitaban importantes tierras en beneficio de grandes hacendados criollos. No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX que grupos de intelectuales comenzaron a hablar de la llamada cuestión indígena, la cual idealizaba la figura del indio al mismo tiempo que la exotizaba. Más adelante, a inicios del XX, un movimiento intelectual denominado indigenismo
resaltó nuevamente el valor de las tradiciones ancestrales. Ante estos grupos, la cultura y conocimientos indígenas casi no eran considerados en el imaginario discursivo de nuestra identidad nacional. Uno de los casos más interesantes de estos movimientos fue el llamado cusqueñismo, liderado por Uriel García y Luis Valcárcel y los miembros del Instituto Americano de Arte en Cusco. Este movimiento ayudó positivamente a modelar la identidad de los cusqueños a través de una visión incaísta de la historia del Perú. Uno de los vestigios que tenemos hasta el día de hoy es que en el año 1944, producto de estos movimientos sociales, culturales en Cusco, se reinstauran representaciones como la del Inti Raymi, que hasta el día de hoy se sigue celebrando. Sin embargo, el hecho de limitar lo indígena a lo inca también tiene problemas. Primero, que hay una idealización y por tanto también se generan jerarquías, una división simbólica entre los campesinos, también llamados indios, y entre quienes claman ser descendientes de la nobleza inca, o entre quienes solamente celebramos las ruinas incas como Machu Picchu, pero no vemos las problemáticas de los quechua-hablantes, aymara-hablantes en el día de hoy. Esta división se aplicó a la hora de revalorar el uso del quechua y de otras lenguas. La investigadora Marisol de la Cadena, en su libro Indígenas Mestizos, señala que varios de los intelectuales cusqueños, por ejemplo, a la hora de revalorar el quechua, crearon un dialecto artificial con el cual buscaban emular un supuesto quechua puro y sin influencias del español. A este idioma de élite se le denominó el Capac Simi, y en contraste estaba el Runa Simi, o quechua cotidiano, hablado por los campesinos migrantes, con un vocabulario menos sofisticado y con influencias del español. Algunas de las iniciativas culturales de mitad del siglo XX reflejan estas concepciones elitistas. Por ejemplo, el academicismo de no reconocer las diferentes variantes del quechua y esta idea de que solo existe un lenguaje único y puro. Las consecuencias de una lectura cultural de arriba hacia abajo, incluso con las lenguas originarias, terminan generando o silenciando a muchos hablantes nativos, por ejemplo, muchos migrantes del campo que no pueden reclamarse como descendientes directos de los incas, quedan fuera de esta reivindicación y por lo tanto no forman parte de esta idea de país que hemos ido construyendo. Ahora, más allá de estas falencias, las corrientes intelectuales regionales, por ejemplo, que nacen en Cusco o en Ayacucho, interpelaron a Lima, una capital centralista y europeizada del país. El discurso indigenista en las regiones del Perú fue llevado al espacio público y por eso en ciudades como Cusco podemos encontrar una arquitectura que incluye nombres en quechua, estatuas de personas que no son europeas o que no son criollas, y una dedicación al espacio visual en donde lo indígena también pueda tener un espacio. Otro factor que ayudó a promover una conversación positiva sobre la herencia cultural indígena fue la existencia de importantes descubrimientos, como ya mencioné Machu Picchu y las líneas de Nazca, que finalmente generaron un mensaje o un impacto global sobre la importancia de estos espacios en el Perú. Y también en el siglo XX se dieron las primeras leyes para proteger a las tierras de las comunidades indígenas desde la Constitución de 1920. No obstante, el quechua no fue reconocido como lengua oficial hasta 1975, bajo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. El Perú fue el primer país andino en oficializar sus lenguas indígenas. Bolivia hizo lo mismo en 1977, y en el caso de Ecuador no fue sino hasta la aprobación de la Constitución del año 2008. Sobre la actualidad de nuestras lenguas podemos decir que estas lenguas nunca volvieron a tener la misma vitalidad y hasta el día de hoy la marginación tiene efectos. Si bien las últimas cifras señalan
que más del 15% de la población peruana habla alguna de nuestras lenguas, o que casi el 14% de la población peruana habla alguna de las variedades del quechua, estas lenguas pierden hablantes todos los días. La imposición cultural y el legado colonial fueron determinantes en esta situación. Aquí voy a citar a Martín Lierhard, que habla sobre los efectos culturales durante el proceso colonial y que fue expandido durante la época republicana. Cito: aunque asimétrica, la aculturación idiomática en América Latina es eminentemente bilateral, una europeización lingüística de las subsociedades indomestizas, una indigenización de vastos sectores criollos o de origen europeo. Fin de cita. El estigma social que todavía se aplica a los hablantes del quechua no es únicamente simbólico, sino que en los momentos más oscuros de nuestra historia contemporánea ha cobrado vidas. Y aquí esta es una imagen, por ejemplo, de cómo en ciudades fuera de Lima, en el caso de Cusco, ha habido representaciones visuales de esta narrativa y que en cierto modo le ha hecho balance a una lectura más europeizada desde la capital peruana. Y aquí también hay algunos ejemplos de literatura peruana, que si bien es cierto no han estado en quechua, pero que han representado personajes quechohablantes, han intentado hablar de la problemática del indio y que en cierto modo han contribuido a que poco a poco se pueda ir hablando más de este tema como una problemática nacional. Pero como vemos aquí al centro, quiero hacer referencia a el informe final de la Comisión de la Verdad. La historiadora Cecilia Méndez, al referirse al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la CBR, documento que investigó el periodo del conflicto armado interno, el terrorismo, entre las épocas 1980 y el año 2000, señala, cito: uno de los puntos neurálgicos y más polémicos del informe fue el sindicar el racismo como un factor determinante en la violencia política que arremeció al Perú en las décadas de 1980 y 1990. Más específicamente, el racismo contra los campesinos andinos y poblaciones indígenas en general. Lo revela el hecho de que el 75% de un aproximado de 69.260 víctimas estuvo conformado, de acuerdo con la CBR, por campesinos y campesinas hablantes de una lengua nativa e iletrados, pero también la indiferencia con que sus muertes fueron recibidas por la comunidad nacional, especialmente por los sectores medios urbanos de Lima. Fin de cita. El quechua y nuestras lenguas originarias todavía son un factor utilizado para discriminar, ya sea directa o indirectamente, en la sociedad peruana. Por ejemplo, investigaciones de Francisco Galarza y Gustavo Llamada muestran que las personas con apellidos de origen indígena, por ejemplo quechua o aymara, son menos consideradas para plazas laborales que aquellas con apellido español. Se trata de prácticas cotidianas, sutiles, pero muy arraigadas. Por ejemplo, también está el caso del humor. Susana de los Heros denuncia que el humor étnico también suma a esta situación. En el Perú, este tipo de comicidad, cito a de los Heros, se basa principalmente en los estereotipos que emergen de las ideologías hegemónicas sobre la cultura y la lengua de los grupos indígenas. Entonces, solo para hacer un pequeño repaso, vemos que a través de la historia, la sistemática discriminación hacia las lenguas indígenas, es decir, hacia sus hablantes, no estamos hablando solamente de lo abstracto, de lo simbólico, sino que a través de nuestra historia ha sido un tema de vida y muerte, de acceso o no acceso a derechos, a educación, a justicia. Respecto al humor étnico, el personaje, por ejemplo, de televisivo limeño de La paisana Jacinta, entre otros, se enmarca dentro del mencionado tipo de humor, ya que satiriza a una mujer de vestimenta tradicional andina. Estas construcciones paródicas de los ciudadanos indígenas no son inofensivas, son armas poderosas que contribuyen a mantener
como señala De los Heros, una situación injusta de dominación social y cultural. En el campo de la literatura, por ejemplo, José María Arguedas es una figura fundamental que explica lo complicado que es vivir en la sociedad peruana siendo indígena y hablante de una lengua originaria, en este caso el quechua, y en especial de los conflictos y traumas sociales que esto acarrea. En su icónica novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo, se presenta al personaje de Asto. Asto es un migrante andino que se muda a la ciudad pesquera costeña de Chimbote. Asto, a la hora de ser descrito, se explica que incluso él tuvo que amarrarse a un muelle para aprender a nadar en el mar, ya que nunca lo había visto, siendo un migrante de los Andes a la costa. Esta situación pareciera una metáfora de lo complicado que es para los quechohablantes no solo adaptarse a las dinámicas sociales, sino al mismo tiempo aprender español, un nuevo idioma para ellos. En un momento específico de esta novela, del zorro de arriba y el zorro de abajo, Asto busca tener intimidad con una mujer blanca y rubia de la ciudad, consigue dinero y finalmente lo logra. Y en ese proceso pareciera que siente haberse liberado de su estatus subalterno. Y voy a citar, él dice que ya no se siente cholo, que él ya no es serrano, él dice, ¿quién es serrano ahora? Y camina por la plaza. Al decirlo, además, no dice serrano, sino serrano, o utiliza el trivocálico, el A y U, que es de influencia del quechua, y Arguedas representa esta oralidad en la novela. Este rasgo del español quechuizado se suele resaltar para generar burla. La representación de Asto del personaje, como el andino que busca negar sus orígenes, tampoco es nueva. Por ello es comprensible que no solo la élite criolla occidentalizada, sino que incluso muchos hablantes de lenguas indígenas prefieren optar por un proceso de aculturación hacia el español. Entre ellos se encuentran a muchos padres que, conscientes de los desafíos de ser hablantes de alguna lengua originaria, no desean que sus hijos sufran el desprecio o falta de oportunidades que ellos vivieron. Ahora, tenemos estos retos y es importante reconocerlos. En este momento del Bicentenario, la pregunta es entonces si es que queremos que el futuro de nuestro país contemple o tenga un espacio o reconozca el espacio que merecen nuestras lenguas originarias y sobre todo sus hablantes. Hay un eslogan que se llama El Quechua en Resistencia, el cual lo difunde actualmente un joven artista peruano de hip hop que se llama Liberato Cani, y él canta en quechua, el cual nos permite un poco graficar cómo en estos últimos años ha tomado fuerza un discurso de reivindicación que ahora enorgullece la herencia cultural. En comparación a las demás lenguas originarias, por ejemplo, el quechua ya tiene un prestigio por lo incaico, pero incluso sí tiene sus retos, ¿no? Liberato Cani, por ejemplo, es un hijo de migrantes en Lima, que es la ciudad con más quechohablantes del mundo. Lima es un territorio de migrantes que poco a poco ha ido abrazando sus identidades diversas. Recientes investigaciones, por ejemplo, también nos permiten descubrir que el quechua, todos los conocimientos que hay a través del quechua, nuevas investigaciones sobre los quipus, por ejemplo, de las tecnologías que se van encontrando en los artefactos de los hablantes de quechua, también nos permiten construir un prestigio lingüístico a los hablantes de las lenguas. Pero es que es una muy buena pregunta de hacernos, ¿realmente merece el esfuerzo impulsar nuestras lenguas originarias? Y por eso la pregunta, en este bicentenario, cuando pensamos el futuro de nuestro país, ¿de verdad después de toda esta discriminación no sería simplemente más fácil abogar por la asimilación? Nancy Hornberger, investigadora en educación intercultural bilingüe,
considera que sí es significativo apostar por la revitalización de las lenguas indígenas. Por supuesto, las universidades o escuelas no son los únicos actores en este proceso. Es importante traer estos temas al debate, ya que por mucho tiempo los pueblos originarios han sido retratados como atemporales o peor aún, como comunidades del pasado. Es importante entender la presencia de las lenguas originarias no solo en el ámbito rural, sino en las urbes como Lima, Puno, Arequipa. Si no realizamos las investigaciones adecuadas, si no conversamos sobre el tema, será fácil descartar el aporte de los pueblos indígenas en todos los contextos. Si comparamos nuestras lenguas originarias por ejemplo, estoy pensando más en el caso del quechua y del aymara, con otras lenguas globales, tal vez sea interesante ver que estos objetivos de revitalización sean más alcanzables. Pero sobre todo reconocer las lenguas y culturas originarias no solamente se trata de una idealización, sino también de reconocer la validez de los conocimientos y derechos de sus hablantes. Concretamente, el reto es facilitar vías para que los quechohablantes y hablantes de otros idiomas originarios puedan recibir todos los servicios ciudadanos en su lengua materna. Ya hay diferentes iniciativas promovidas por el Ministerio de Cultura, de Educación, Salud, que por ejemplo ha elaborado manuales con palabras en quechua para la atención médica en quechua, ayánica, machiguenga, nanti, entre otras, o la televisión pública, que ahora incluye programas en quechua, aymara, ayánica. Podríamos seguir enumerando valiosas iniciativas, tanto ciudadanas como gubernamentales. Sin embargo, lo importante es que estas merecen ser acompañadas por políticas públicas a nivel nacional. Quiero proponer algunos de ejemplos globales, porque también podemos quedarnos en el entrampamiento de que promover el quechua o el aymara juegue en detrimento de aprender inglés, por ejemplo. Eso es una falacia. El islandés, por ejemplo, es una lengua que tiene apenas 500,000 de hablantes, pero que en su país se utiliza en universidades, hospitales, oficinas y aplicativos móviles. El catalán, que tiene similares hablantes al quechua, un par de millones más, dista mucho de ser una lengua asociada al pasado o la atemporalidad. El hebreo moderno, por ejemplo, o el vasco, idiomas que estuvieron en situaciones mucho más vulnerables, ahora gozan de vitalidad y de reivindicación cultural y ciudadana. Pero no solo ellos, sino que han sido insertados en el discurso de la globalización como marcas identitarias y se han desarrollado economías en torno a ellas, ya sea mediante el turismo, las industrias culturales, la tecnología o la educación. Es decir, junto con una inclusión ciudadana del idioma, se posibilitan otros usos. Y este es el camino que anhelamos para las lenguas originarias y sobre todo sus hablantes. Reconocer nuestras lenguas originarias es concretamente, porque también que entiendo que la gente necesita como no solo un valor simbólico, es un acto de justicia, es el reconocer derechos a millones de peruanos que desean ser ciudadanos de su propio país. Pero para el resto de ciudadanos también es una manera de potenciar y de ser una sociedad con más oportunidades y, ¿por qué no?, con un talento aprovechado. Oportunidades, como es una frase que se usa mucho en educación, oportunidades lamentablemente no hay en todos lados, pero el talento sí lo hay. Y eso no lo vamos a poder saber si es que los hablantes de lenguas originarias primero están enfocándose en tener los derechos básicos. Actualmente existen valiosos aliados en diferentes frentes involucrados en la revalorización de las lenguas originarias, desde académicos, artistas, activistas, que trabajan no solamente en el plano rural, sino en las lenguas, en las redes sociales, inteligencia artificial, música urbana. La meta de la inclusión lingüística ha de ser de que todas y todos los ciudadanos de sus propios países puedan tener agencia y participación activa en la sociedad. Estas son imágenes, por ejemplo, de los cantantes de música que están tratando de cambiar la narrativa de nuestras lenguas originarias como cosa del pasado y entenderlo como un acto también de resistencia y de celebración cultural. ¿Qué país queremos tener? Tenemos un país multicultural. ¿Quisiéramos ser un país monocultural? No, posiblemente no. Nos encanta hablar de la comida, del turismo, pero también hablemos de los ciudadanos diversos
y de sus diversas necesidades. En el contexto de la pandemia también, el revalorizar nuestras lenguas originarias significa preguntarnos cómo podemos servir mejor a la población, cómo se pueden hacer mejores campañas de salud, cómo se puede tener una educación verdaderamente inclusiva, en donde no solamente se trata de recuperar a nuestras lenguas del pasado, sino caminar junto con ellas. Y si bien es cierto, por un lado, estamos pensando que como sociedad, como país que está yendo al futuro, vemos nuestro rol del Perú como un país que se inserta en el orden global, que participa de la conversación global, esta no va a ser posible si es que al mismo tiempo no miramos lo local y vemos el reto de ser un ciudadano intercultural. Las dos cosas no están en contradicción y por lo tanto termino con esta pregunta que formulé al inicio. Al imaginarnos el futuro del Perú, ¿tienen espacio las lenguas indígenas y sus hablantes? Yo les invito a que el reto sea que sí, y que de la misma manera que queremos un país más insertado globalmente, que sea sin dejar atrás nuestra riqueza multicultural y sin los millones de ciudadanos que también, cuando tengan todas las herramientas posibles, contribuirán a tener una sociedad más justa, más democrática y por lo tanto más próspera. Gracias. Gracias, Américo, por tu presentación. Creo que ha sido una presentación que ha ido a la médula del problema, ¿no es cierto? Es decir, esta pregunta por el futuro y el lugar que debe tener en esta imagen del Perú globalizado, articulado al mundo, pero reconociendo y asignándole un lugar especial, no solamente a las lenguas, como has dicho tú, sino a la cultura y a los ciudadanos que tienen estas lenguas originarias como primera lengua, ¿no? Yo tengo dos comentarios, preguntas, mientras van llegando las preguntas de los que nos están escuchando. La primera, con algo que dijiste que me pareció muy importante y que quizá puedas ampliar. Es decir, es el orden de la Ilustración, es estas reformas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII y que de alguna manera van a construir un imaginario que se va a prolongar en la República, las que empiezan a afectar de manera decisiva la recreación de las lenguas indígenas y de la valoración que éstas tenían, ¿no? Porque a veces noto mucho en los activistas contemporáneos establecer una línea única de continuidad entre la experiencia del colonialismo y la experiencia de la conquista con el presente, ¿no? Como si no hubiera habido inflexiones, como si no hubiera habido momentos, digamos, en que la tensión se hace mucho más feroz, ¿no? Y creo que lamentablemente el proyecto republicano, que se imaginaba como una nación con una sola cultura y con una sola lengua desde el imaginario criollo limeño, pues fue muy perniciosa a través incluso de la educación monolingüe para la reproducción de la lengua quechua. No sé si puedes ampliar un poco este punto para nuestro público. Sí, gracias por la pregunta. Creo que a la par que uno ve que desde el poder, en este caso desde el poder colonial, hay grietas y diferentes estrategias que van pasando, ya sea mediante las reformas borbónicas, mediante una república que está viendo cómo se imagina y cómo se administra. A la par también hay luchas indígenas diversas y con distintos intereses en cada momento. Entonces también a la hora que hablamos del presente y la defensa de las lenguas originarias o de las culturas, tampoco no se trata, tal vez ahora lo podemos frasear de esa manera, pero no significa que antes no hayan habido propuestas y luchas y cada una con distintos intereses. Por poner un ejemplo, ahora que mencioné tanto a Huamán Poma de Ayala como el Inca Garcilaso, cada uno desde su perspectiva tenía una manera de incorporar lo indígena a la narrativa de la sociedad de ese momento.
Entonces, definitivamente eso también ocurre desde el poder, desde la estructura de la nación o de la colonia. Ok, gracias, Américo. Y una segunda pregunta vinculada con estas experiencias internacionales que tú has mencionado, ¿no? Muy interesante es cómo la lengua originaria se convierte no solamente en símbolo de orgullo, de patrimonio cultural, sino en una oportunidad para generar redes no solo simbólicas, sino materiales y de desarrollo económico, ¿no? Y en el caso de América del Sur, por ejemplo, el caso del guaraní, ¿no? En Paraguay es un caso muy interesante porque las élites hablan guaraní, las personas sienten orgullo de hablar guaraní y se reivindica, digamos, esa afiliación, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de eso en el Perú? ¿Realmente hay iniciativas desde las políticas públicas para que podamos seguir un camino semejante con nuestras propias particularidades, entendiendo además que en el Perú no hay solo una lengua indígena, ¿no? El quechua es un poco como la que aparece primero, pero hay muchísimas lenguas indígenas que merecen también respeto y desarrollo. Sí, tal vez la primera pregunta es cómo entendemos el Estado. No hablo del gobierno, sino el Estado, si es que se asume como un Estado monolingüe o un Estado estructuralmente multilingüe. Y algo interesante que ha estado pasando en los últimos años es que cada vez hay más deseos de hacer esto explícito, es decir, de ver al Perú como un Estado, como una maquinaria multilingüe. Y esto ya ocurre en otros países, por ejemplo, en la India, todo lo que se hace, todos los servicios, todas las leyes, todas las comunicaciones se dan, me parece que en 26 o 28 lenguas oficiales. Y tenemos estructuras similares en la Unión Europea también. Entonces, desde ahí, o sea, yo entiendo que a veces también uno desde la realidad cotidiana puede encontrar retador imaginar un país que funcione de manera multilingüe, pero podemos ver otros casos de países en donde esto ya funciona y ya está en práctica. Y, y entonces, es verdad que no es que necesariamente todos tengamos que aprender todas las lenguas del Perú, pero cuando se habla de multiculturalidad, por lo general se trata de pedirle al hablante de Aymara que aprenda español o que se adapte a, pues a la vida, digamos, urbana o capitalina, pero a los que vivimos o somos de las ciudades grandes, no hay ese requerimiento de ser multicultural. Entonces eso también sería interesante de incorporar en la conversación sobre la configuración de lo peruano, de la sociedad multicultural, ¿no? Que vaya por los dos lados. Por supuesto. Gracias, Américo. Empiezo a leerte algunas preguntas del público. ¿Cuál fue el papel de la Iglesia en la promoción y la defensa de las lenguas originarias en el mundo colonial? Bueno, hubo un trabajo de registro, se escribieron diferentes gramáticas para las diferentes variedades del quechua, del aymara, se sabe que hubo una gramática sobre el puquina, que es una lengua que ya no se habla. Entonces, primero una documentación, el fin era de la evangelización. Como mencioné, hubo un concilio que fue un encuentro sobre cómo se iba a decidir la evangelización y por eso es que se opta por evangelizar en el quechua y en el aymara. Eso tuvo, digamos, un balance mixto porque se difundió el quechua con fines, por ejemplo, se difundió una variante de quechua, principalmente lo que se llama el quechua sureño, en detrimento de otras variantes, y por eso ahora también tenemos un uso del quechua sureño más robusto, pero no sabemos qué tanto se perdió de la diversidad de los otros quechuas o de otras lenguas locales que no se priorizaron porque por un tema de efectividad había que usar o el quechua o el aymara. Pero la meta era la evangelización, sí. Claro, fue un uso instrumental, digamos, ¿no? Orientado fundamentalmente a la evangelización y conversión.
Acá hay otra pregunta. ¿Qué rol pueden y deben tener las instituciones públicas y privadas de las diversas regiones del país, ¿no? Porque como sabemos, la distribución de las lenguas originarias en el Perú es asimétrica y por lo tanto las diversas zonas del Perú podrían tener políticas diferentes, ¿no? En el sentido de que su interculturalidad, su relación con lenguas originarias es distinta, ¿no? Ujú. Sí, definitivamente. Hay una, por más que suene como muy, no sé si básico o genérico, pero habría que tener en cuenta que, por ejemplo, en regiones como Apurímac, casi el 70% de la población es hablante de quechua, y hasta hace no muchos años, o sea, incluso si lo vemos desde la postura más práctica, o sea, de 7 de cada 10 personas en Apurímac hablan quechua, y por lo tanto, hace décadas, esa sola cifra debería haber sido suficiente para implementar servicios, educación, justicia, salud en esa lengua. Y eso no ha ocurrido. Entonces, incluso hacernos este tipo de preguntas con respecto al contexto, o en Lima, sin ir muy lejos, el distrito de San Juan del Urigancho es el distrito con más quechohablantes del Perú. Se calcula que tal vez me parece que la cifra es 8.000, 10.000 personas hablan quechua en este distrito limeño. Entonces, ¿por qué esto no se refleja desde los carteles en los servicios públicos o la asistencia médica? Entonces ahí también nosotros como ciudadanos podemos pedir más data y podemos contribuir. Y no solamente, obviamente el gobierno tiene que hacer su trabajo, pero nosotros también, como mencionaba hace un rato, tener la necesidad de ser más multiculturales, de hacernos más preguntas, de buscar estos puntos ciegos que podemos tener, porque vienen pues del privilegio de nosotros no necesitamos, nuestra existencia en el Perú no se ve afectada, eh, no está limitada porque el español es la lengua vehicular, pero para muchas personas ese no es el caso. Sí, yo revisaba hace poco, Américo, cifras del censo, del último censo, Ujú, y en muchos distritos de Lima la población que tenía el quechua como lengua originaria superaba el 10-12%, ¿no? ujú, Eso hace, pues, digamos, en los distritos grandes que están alrededor de 1.080.000 personas, ¿no? mm, Eso en Puente Piedra, en San Juan del Urigancho, digamos, ese porcentaje del 10-12% se mantenía, ¿no? ujú. Y es cierto, o sea, en Lima hay una población muy numerosa que tiene estas lenguas originarias y que sin embargo no tiene los servicios públicos y las facilidades para poder desarrollarse como ciudadanos usando su lengua, que es su derecho, ¿no? Bien, hay otra pregunta acá muy interesante y dice, ¿qué tipo de acciones se podrían realizar para superar los complejos de inferioridad que sienten algunas personas que muchas veces ocultan sus prácticas en lenguas originarias, ¿no? Tienen miedo de decir yo sé quechua, ¿no? Sí, eso también, eso es una gracias por la pregunta. Solo quería tener una data que muestra que, por ejemplo, las regiones con mayor porcentaje de hablantes de lenguas indígenas son Apurímac, entre un 66 y 70%, Huancavelica, 60%, Puno, 59%, Ayacucho, 51%, Cusco, 48%, Ucayali, 11% y Junín 13%. Entonces, hasta esta pregunta de que en el caso de Ayacucho, 5 de cada 10 personas hablan una lengua originaria, tiene que verse reflejado en todos lados, en el espacio público, en los medios, en la educación, en los servicios, en la justicia. Uh, y el empujar a que eso se normalice, no soy muy fan de esta palabra, pero en base a esta pregunta, el quechua o el aymara o el shipibo o la yánica todavía no son para nosotros normales de escuchar. Y eso lo hemos visto últimamente en la prensa, por ejemplo, no, el uso de una lengua
no debe entenderse como algo meramente político. Independientemente de, o sea, si una persona nos cae mal y habla español, no significa que los que hablamos español somos X, Y, Z. Entonces, últimamente ha ocurrido que uno ve en la televisión que se usa el quechua, pero, por ejemplo, no sabemos, se asume que es algo automáticamente negativo. Entonces, creo que hay que, desde donde nos encontremos, tenemos que hablar un poco más de este tema, pedir que haya más visibilidad de la lengua. Por ejemplo, si somos usuarios, yo qué sé, del metro de Lima, pues el metro de Lima pasa por San Juan del Urigancho. ¿Por qué no tenemos carteles en quechua? Pero sí los tenemos en inglés, por si acaso. O sea, eso es irónico, ¿no? El metro está en inglés, pero no está en quechua. Y esto en la sociolingüística se conoce como el prestigio lingüístico. Cuando, por ejemplo, nosotros aprendemos una lengua como el francés, sabemos, no, nos venden, ¿no? Que saber francés nos va a dar acceso a, no sé, a la cultura, a la historia de Francia, la Torre Eiffel, yo qué sé, todo eso. ¿Qué cosas podemos nosotros contribuir a revalorar de nuestras culturas originarias? Y hay un montón, la papa, la quinoa, las plantas medicinales, ahora que hablamos del calentamiento global, del cuidado de la tierra, de todo el saber colaborativo, todo eso si lo podemos ir conectando más con el uso de las lenguas originarias y de sus hablantes, entonces nosotros también podemos contribuir a que haya un mayor respeto y un menor estigma. Porque en ciudades como Lima, hasta el día de hoy, cuando dos quechohablantes se encuentran y no se conocen, no se van a hablar en quechua, se van a hablar en español. Porque hablar quechua o hablar aymara o hablar shipibo con ivo todavía acarrea el estigmas de ignorancia, pobreza o sospecha, como hemos visto con el caso del informe de la Comisión de la Verdad. Sin duda, muy, muy certero lo que nos dices, Américo. Tengo acá otra pregunta. Nos preguntan si dentro del quechua hay lenguaje inclusivo. Bueno, bueno, sí, es una pregunta más específica. Lo que ocurre con el quechua y que creo que también es interesante es que cada lengua es el reflejo de una cultura. No es algo automático, pero definitivamente podemos encontrar en el uso de una lengua prácticas culturales. Y por ejemplo, en el caso del quechua, hay dos palabras para el uso del nosotros. Está el nosotros inclusivo, que es nohanchig, todos nosotros, o el nosotros exclusivo, nohaiku. Entonces, ¿por qué? Porque en la zona andina el trato comunitario, por ejemplo, cuando dos comunidades tienen que dialogar o conversar, no es que el líder dice algo, sino dice en realidad nosotros, nohaiku, pero no ustedes, hemos decidido esto o necesitamos esto. En cambio, pero si ya todos nosotros llegamos a un acuerdo, podríamos utilizar la palabra nohanchig. Y por eso es que el noticiero en quechua de TV Perú se llama Nohanchig, porque quiere reenfatizar que este programa es para todos nosotros y que es inclusivo para todas las personas. Ok. Tengo dos preguntas más, Américo. Una general, pero creo que muy importante, y es algo en lo que tú estás empeñado y tienes una serie de experiencias exitosas. ¿Cómo se puede hacer para que las nuevas generaciones aprendan las lenguas originarias, los jóvenes? Ya, sí, y solamente no sé si con lenguaje inclusivo también está hablando de género, pero por ejemplo en quechua está el sufijo pai, que puede ser él o ella, entonces no se refiere a ningún género en particular, ¿no? Entonces en ese aspecto podría ser inclusivo. Ahora, sobre iniciativas del quechua, creo que hay que trabajar en lo que es el prestigio. Primero, políticas públicas, porque uno puede tener muchas iniciativas, pero si no va de la mano con políticas públicas, es mucho más difícil que algo pueda prosperar. Mencioné el caso del catalán, del islandés o lo del hebreo moderno, porque son iniciativas
relativamente recientes y que han prosperado, pero también es gracias a que han habido políticas públicas de la mano. Eso es muy importante. Entonces, cuando imaginamos el Perú, el Bicentenario, el futuro, desde donde nos encontremos, desde cualquier oficina gubernamental o cultural o privada, por último, ¿no? O sea, si es una empresa privada y va a ofrecer un servicio, ¿por qué no incorporarlo también en una lengua originaria? ¿Y esto por qué? Esto va a que cuando normalizamos el uso de la lengua y se visibiliza, entonces también se rompen estereotipos, que el quechua solamente pueden ser, yo qué sé, cierto tipo de música, no, Liberato Cani, Renata Flores, Silvia Falcón, hacen diferentes tipos de música, en diferentes estilos, en hip hop, en pop, que son cosas que a los jóvenes les consumen. Hay influencers que ahora utilizan TikTok o Instagram para enseñar quechua, para enseñar aymara. Entonces, y está muy bien porque ninguna lengua, porque también ese puede ser el riesgo de que veamos al quechua o el aymara como piezas de museo. No, el quechua no se puede utilizar para X y Z. ¿Por qué no? En español podemos estar teniendo esta conversación académica, pero también podemos estar en un bar, podemos estar en un espacio casual. Y entonces, cuanto más se visibilice eso, por ejemplo, Netflix, que ahora la gente lo utiliza muchísimo, incluyó por primera vez una película en quechua que fue Retablo. Entonces, todos estos, el ir ganando espacios y el ir viendo que la recuperación del quechua no solamente busca nivelar, porque eso también puede ser un problema, que veamos la revitalización o la protección de las lenguas porque hay que, entre comillas, nivelar a los hablantes para que una vez que estén nivelados, ya que, ¿qué hacen? ¿Aprenden español? Yo diría que no. La nivelación en todo caso tiene que ir con que las lenguas y por lo tanto sus hablantes y el uso de las lenguas avance. Tecnología, por ello, principalmente. Un caso, no quiero expandirme más en esta pregunta, pero Islandia, cuando se dio cuenta que, como les cuento, el islandés tiene menos de 200.000 hablantes, y el quechua tiene, en Perú nomás, casi 4 millones. Entonces, imaginemos que tiene mucho menos lenguas, pero cuando Islandia se dio cuenta que su lengua estaba perdiendo hablantes, lo que investigó fue que el futuro de las lenguas está en su presencia tecnológica. Entonces decidieron invertir y siguen invirtiendo en el uso de su lengua, el islandés, en plataformas digitales. Entonces también en el quechua, cuanto más iniciativas digitales hayan del aymara, del shipibo conibo, va a también contribuir a su vitalidad. Muy interesante todo lo que nos dices, Américo. Tengo acá una última pregunta. Es una pregunta que escapa un poco de la charla, pero quizá tengas tú alguna posible respuesta. Dice sobre las lenguas originarias andinas, si es que migraron hacia zonas de la Polinesia, y en general cómo se desarrolló el proceso lingüístico pre-inca, digamos, en un territorio como el nuestro, ¿no? Uh-huh. Eso específicamente no sabría el caso de la Polinesia, pero lo que resulta muy interesante que se ha estado descubriendo recientemente es que algunas comunidades nativoamericanas de lo que ahora es Estados Unidos se han descubierto restos arqueológicos de papas, del cultivo de papas de unos miles de años, lo cual nos muestra que ha habido intercambios. Lo mismo también podríamos decir del tomate, que originalmente es de Sudamérica, pero que el nombre tomate viene del náhuatl, de México. Entonces, es muy importante que prestemos atención a estos, a conocer más de estos conocimientos ancestrales, porque también pueden permitir en construir nuestro prestigio, en el prestigio de las lenguas ahora. Voy a poner un ejemplo. Cuando pensamos en democracia griega, también es una manera de valorar una cultura y de ese legado que nosotros ahora podemos aplicar. En el caso de la papa, en el caso de la quinoa, en el caso de prácticas como el Aini o la Minca, son grandes oportunidades que podríamos investigar, revalorar más,
para que sean asociadas al uso de estas lenguas y finalmente de sus hablantes también. Pero definitivamente, uno de estos aspectos sería ver estos intercambios hemisféricos que han ocurrido con productos como la papa o como el tomate, desde Norte, Centro y Sudamérica. Muy bien, Américo, muchas gracias por la charla, por el diálogo, por contestar las preguntas del público. Quiero agradecerte en nombre mío, pero sobre todo en nombre del Centro Cultural Petroperú, que es la institución que organiza este ciclo de conferencias que se denominan Encrucijadas del Bicentenario. Buenas noches a todos los que nos han seguido y nuevamente gracias, Américo. Gracias a ustedes. Buenas noches.